En las últimas horas hemos visto cómo Bitcoin iniciaba otro movimiento bajista y atacaba el soporte clave de largo plazo. Recordemos que si llegamos a perder este soporte, podríamos ya estar apuntando a visitar zonas en torno a los $96.000. Por lo tanto, la situación actual de Bitcoin es bastante crítica de cara al medio-largo plazo. Hoy me voy a saltar un poco el formato habitual del vídeo, ya que me gustaría hacer una pequeña reflexión y que comentemos varios puntos importantes, porque estoy viendo que el miedo que hay ahora mismo en el mercado es exagerado, ya que hay mucha gente que ya está comenzando a anticipar un bear market. ¿Será que es verdad que estamos a las puertas de una corrección de un 80% en Bitcoin? Recordemos un poco cuál era la situación de estos últimos días, ya que no nos pilla por sorpresa que veamos un movimiento de este calibre en las últimas horas. En vídeos anteriores ya estuvimos comentando cómo el precio desarrolló toda esta directriz bajista y en el momento de la ruptura no se terminaba de observar demasiada fortaleza. Tras este intento de ruptura fallido donde no veíamos claramente fortaleza alcista en Bitcoin, el precio comenzó a lateralizar desarrollando la estructura que hemos estado analizando y trabajando durante este fin de semana, que es esta estructura de aquí. Yo os recuerdo que ayer comentábamos cómo la ruptura de esta zona media de la estructura era una señal en cierta manera bajista por el cambio de tendencia que se estaba dando dentro de la estructura. A pesar de esas compras que había sobre los 109.870, el precio terminó por romper esta zona operativa. Y fijaros cómo horas después, tras esta ruptura, el precio fue rápidamente a atacar la zona del soporte y no es que la atacase, es que la reventó. A partir de ahí es cierto que el movimiento bajista ya no fue tan agresivo. Como veis, empezaron a entrar compradores rápidamente. Sobre todo el punto más importante fue esta vela de aquí donde tenemos un pico de volumen exagerado. Hay una divergencia muy clara que nos está demostrando que los compradores están entrando con agresividad al mercado para frenar precisamente ese movimiento bajista. ¿Y qué sucedió? Pues bueno, vamos a tener que bajar de timeframe para verlo esto un poquito más claro. Porque de hecho esta es la estructura que hemos operado en el grupo de Discord en el día de hoy. Veíamos que ya la tendencia bajista se frenaba, como veis, pues poco a poco va perdiendo esa fuerza hasta que finalmente frena por completo y desarrolla la estructura que hemos marcado por aquí. Aquí hubo un punto de inflexión bastante importante y fue esta pequeña limpieza en zona de mínimos, ya que aunque en este volumen no se observa un pico, sí que es cierto que estuve monitorizando varios exchanges a la vez y observé que en algunos hubo un pico de liquidaciones bastante importante debajo de estos mínimos. Aquí yo, por ejemplo, aproveché una primera oportunidad operativa hasta la zona de resistencia. Esta operativa no la compartí porque fue un poco agresiva, ¿vale? Fue una operativa con bastante riesgo, ya que había algunos parámetros dentro de la metodología que todavía no se habían cumplido, que era el mínimo de desarrollo de la fase B. ¿Qué sucede? Que bueno, tras esto veíamos cómo el precio atacaba una zona de resistencia importante que teníamos por aquí, porque fijaros qué niveles tenemos en esta zona. Ya estamos por debajo de los 108.133, que era un nivel de soporte que teníamos y que no aguantó mucho, las cosas como son, pero claro, después de haberlo roto, empieza a ser una resistencia. Y además se nos juntaba con el VWAP semanal que poco a poco fue siguiendo al precio y terminó alcanzándolo en el punto de equilibrio sobre esta zona. Tras este intento de ruptura de la resistencia veíamos cómo el precio reingresaba, fallaba en el primer intento, no demostraba demasiada presión compradora todavía, pero lo importante fue lo que veíamos a partir de aquí. Vamos a poner también el volume profile para que veáis también un poco el contexto de esto, y es que el precio tras este reingreso se aproximó muy cerca de la zona del BIPOC, pero a partir de aquí ya empezábamos a ver otra vez que entraban compras y rechazaba el reingreso del precio. Esta fue la oportunidad operativa que compartimos en el Discord, porque aparentemente la intención del precio en este punto, tras haber limpiado zona de mínimos y tras haber intentado romper también la zona de resistencia, era continuar presionando al alza con el objetivo de iniciar un desequilibrio alcista. Esto lo podéis ver por aquí, que lo tenemos en el Discord. Como veis, esta era la situación y comentamos que esta operativa era interesante. Teníamos aquí dos zonas de gestión por el camino
precio y bueno, el principal objetivo sería visitar la zona del VWAP mensual. Pero fijaros lo que sucede nada más alcanzar la primera zona de gestión, que es cuando tenemos que empezar a proteger ya nuestra operativa en break-even, sacar parciales, etc. Y es que nada más alcanzar esta zona veíamos que el precio limpiaba el máximo anterior y teníamos un rechazo fuerte. Claramente esto es una señal bajista y por lo tanto en este contexto tenemos que cerrar cualquier tipo de operativa sacando pues el poco beneficio que nos puede haber dado. Que bueno, el mucho y poco ya sabéis que es relativo, depende de cada uno. Pero fijaros cómo después de esta limpieza en zona de máximos y bueno, generando aquí un potencial giro rápido, el precio reingresaba otra vez en la estructura. Esto ya sí que es peligroso, pero fijaros cómo otra vez vuelven a entrar compras. ¿Qué significa? Que todavía aquí no está claro el control del precio. Pero después del siguiente intento de ruptura, que esta ya sería la tercera vez que intenta romper esta resistencia, vemos otro rechazo. Y es que, a ver, una vez vale, dos, todavía te lo puedo llegar a comprar, pero es que un tercer rechazo ya es demasiado obvio, el precio no tiene la capacidad como para continuar con el movimiento alcista, ya que los compradores llegan a un punto en el que se van a agotar de seguir presionando y fue precisamente eso lo que sucedió horas después. Fijaros cómo al principio las compras entraban por aquí y después entraban un poquito más abajo. ¿Esto qué significa? Que ya no tienen fuerza los compradores y ya la siguiente vez en la que el precio rechazó, los compradores se rindieron y ya como veis esta vela es que lo que demuestra es que los compradores se han rendido. Ya no han vuelto a entrar compras en esta zona y ahí es cuando el precio se ha ido al carajo, con todo este movimiento bajista que tenemos por aquí, llevándose muchas liquidaciones por el camino. Y aquí es donde os quiero comentar otra cosa también bastante curiosa que comentábamos en el Discord. Si vamos al apartado de Trading Different, tenemos aquí un mensaje de esta mañana donde os comentaba que se estaba dando un patrón bastante curioso que solemos operar y comentar sobre todo en los vídeos diarios. Y es que estamos observando mucha liquidez en Trading Different en zona de longs y veíamos cómo el indicador de tendencia empezaba a marcar un nivel -3, con la intención, por lo tanto, de llevarse liquidaciones de longs. Y vamos a hacer ya un pequeño spoiler de lo que son los mapas de liquidaciones y fijaros dónde llegó el movimiento bajista y dónde frenó ese movimiento bajista también. Lo estáis viendo claro, ¿verdad? Exactamente en la zona de los 106.000, donde se había acumulado liquidez y donde esta mañana comentábamos que ya estábamos viendo liquidaciones. O sea, coincidencia no es. Por algún motivo hay alguien que hoy está metiendo muchísima presión vendedora en el mercado y aunque entraban algunas compras no fueron suficientes como para conseguir frenar todas esas ventas que estaban entrando. Y cuando ha visto el que está vendiendo que los compradores no podían más, es cuando ha tumbado el precio directamente hasta esa zona. Pero fijaros ¿qué es lo que hemos tenido tras alcanzar ese nivel? Un rebote directo. Y es que precisamente esta es la zona del soporte de la estructura mayor. Hemos tenido casi un giro en V, pero lo que se está viendo es que ya no hay tanta presión vendedora. Y lo que hemos visto, sobre todo en esta zona operativa, es una reacción de buscar contrapartida. ¿Qué significa esto? Que básicamente lo que han hecho ha sido expulsar a la gente del mercado y quedarse con sus posiciones. Porque si aquí todas las liquidaciones que habían fuesen de longs, se ejecutasen y nadie comprase esas liquidaciones, el precio hubiese hecho esto. Y no solo eso, porque si vamos a los mapas de liquidaciones veréis que precisamente debajo todavía teníamos más liquidez. ¿Qué es lo que hubiese pasado? Pues que se hubiese llevado esto, rápidamente hubiese caído a esta zona y se hubiese llevado esto otro y hubiese continuado cayendo hasta niveles más bajos. O sea, una limpieza de la leche. Pero no es lo que hemos visto de momento. De hecho es que fijaros cómo siguen entrando compras en esta zona del soporte. Aquí tenemos una pequeña directriz bajista que se está intentando romper ahora mismo el precio, pero claramente este movimiento bajista ya no tiene nada que ver con este otro de aquí, porque este movimiento bajista de aquí lo que estaba demostrando era una presión vendedora muy grande. Esto lo único que está demostrando es que, bueno, después de este rebote ha habido gente que ha continuado vendiendo por el miedo que se ha generado hoy y que ya llevamos arrastrando cierto tiempo. Y es aquí donde quiero pues abrir un poco la reflexión. Y es que bueno, ya hay mucha gente que está diciendo que hemos empezado un gran movimiento bajista. Yo no lo creo porque todavía seguimos en una zona de equilibrio. Fijaros que al final el precio de Bitcoin se ha encontrado en estos niveles desde julio.
prácticamente. O sea, es que llevamos casi medio año en esta zona, un poquito menos. Claramente, si viese que aquí completamos una distribución, pues sí que os diré que el precio va a iniciar una tendencia bajista y ya sabéis qué niveles tenemos en mente, si es que los tenemos en el gráfico. O sea, no hay que ir muy lejos para ver cuáles son nuestros objetivos. Esto ya lo marcábamos hace semanas. ¿Qué zonas eran estas? Pues los 95.825 y los 83.680 sobre todo. Esos son como los primeros objetivos que tenemos en mente. Y os recuerdo quién estuvo bajista cuando el precio estaba en máximos históricos y cuando todo el mundo decía que nos íbamos a 150.000, porque aquí me cayó un hate de la leche por simplemente decir que estaba viendo señales bajistas. Y finalmente, pues bueno, los que me tiraron el hate yo no les he vuelto a ver desde entonces. No sé si vosotros les habéis visto. Dicen las malas lenguas que se han metido en una cueva y que de momento no van a salir de ahí. Pero lo importante es que ahora mismo hay una situación en el mercado en la que, joder, me da la sensación de que hay mucho miedo. Y es que, joder, si ya tenemos miedo cuando estamos aquí, o sea, fijaros todo el movimiento alcista que llevamos y la gente ya tiene miedo desde aquí. El día que tengamos una corrección de este estilo, que pueda haberla perfectamente, pero al final, fijaros el impulso que llevamos. Yo no quiero saber en qué situación estaremos cuando lleguemos a los 84.000, que no digo que vayamos ya, pero ahora mismo el contexto del mercado me dice la típica teoría de la opinión contraria, y es que si todo el mundo está diciendo que nos vamos para abajo, es que muchas veces el mercado hace lo contrario, es que nos vamos para arriba, y me recuerda mucho la situación que vimos cuando el precio estuvo en zona de máximos históricos. La única diferencia respecto a esta zona, que aquí sí que veíamos señales de ventas claras. De momento, señales de compras claras no estoy viendo, pero es que también tenemos una cosa un poco negativa, y es que pueden estar entrando compras, y de hecho están entrando compras, pero no se ven tan claras como las ventas que había aquí. ¿Por qué? Porque esas compras se están dando en movimientos de grandes liquidaciones, cuando el mercado está en pánico. Aquí, este movimiento bajista tuvo mucha presión compradora, porque a ver si pensáis que este rebote que tuvimos aquí se dio por arte de magia, o sea, ni mucho menos. Este rebote que hemos tenido ha sido porque ha entrado mucha presión compradora, y os recuerdo que sobre este nivel también había mucha liquidez. Es que eso ya lo llevamos comentando semanas, y no sé si decir incluso un mes y pico, o sea, fue una animación la cantidad de tiempo que estuvimos diciendo, oye chicos, que hay mucha liquidez por aquí debajo, mucho cuidado. Cuando veíamos señales de ventas decíamos, uy, qué peligro, y además tenemos esta liquidez por debajo, es raro que el movimiento alcista llegue mucho más lejos sin antes llevarse estas liquidaciones. Podéis ir al canal a ver esos vídeos en estos tiempos, es que está todo documentado y eso es lo bueno. Entonces, estamos viendo compras en el mercado, pero me da la sensación de que estas compras están un poco encubiertas, porque se están dando en momentos en los que la gente tiene miedo. Y ojo, porque el movimiento que hemos tenido hoy es que tampoco creo que haya sido incluso para tanto, y os lo voy a justificar muy fácil. Al final, donde yo pienso que se ha acumulado mucha liquidez de longs, probablemente es por debajo de esta zona, que fue el último mínimo que marcó el precio. Es cierto que fijaros como esta zona de aquí no la ha vuelto a retestear el precio desde hace mucho tiempo, y precisamente esta era la liquidez que decíamos que estaba por aquí. Esto fue algo que se lleva acumulando ya cierto tiempo, pero es que no creo ni que sea el punto de máximo dolor. O sea, yo creo que si llegamos a ver esto, a la gente se le destroza la psicología operativa, y a partir de ahí podemos llegar a tener un reingreso. Y aquí, bueno, aquí esto es un setup alcista de la leche. Si llegamos a ver esto en el mercado, esto puede ser una oportunidad operativa muy buena, no solo para el corto plazo, sino ya para el largo plazo en Bitcoin. Así que este setup nos lo apuntamos, pero lo importante es ver qué reacción tenemos de momento a este nivel. Y bueno, solamente deciros el volumen que hemos tenido en estas últimas horas. O sea, esto es exagerado. Aquí están entrando muchas compras aprovechándose del miedo que se ha generado en el movimiento bajista de hoy. Porque fijaros, os he puesto aquí este grafiquito que le gusta mucho a la gente, que es básicamente el... ¿cómo se dice? Como la métrica de miedo y codicia. Ahora mismo estamos en un punto de miedo extremo. Es que es miedo extremo. O sea, y no hemos caído una mierda. Voy a seros sincero, no hemos caído una mierda. O sea, ¿cómo puede ser que ya estemos en un miedo extremo? Porque es que ahora mismo, ¿quién está entrando a comprar? ¿Quién está comprando cuando está todo el mundo cagado?
Pues claramente los de siempre, las ballenas. Y os voy a enseñar este post de Twitter que me ha parecido muy interesante y cuanto menos curioso, que no digo que esto esté confirmado al 100%, al final esto no deja de ser teorías, pero bueno, podéis investigarlo y seguro que encontráis cosas muy curiosas. Y bueno, yo creo que sobre todo los que estáis en Twitter sabréis un poco de qué va el tema. Pero aquí este chico, digo chico porque tiene una imagen de un chico y se llama Butcher, no sé, supondremos que es un chico, dice lo siguiente. Déjenme explicarles cómo Binance y Wintermute fastidian todo el mercado de criptomonedas, presuntamente. Tan solo en los últimos 30 días se negociaron 34.500 millones de dólares entre ambas. Binance envía entre 10 y 100 millones de dólares en bloques de Bitcoin, Ethereum y Solana a las billeteras de Wintermute horas antes de cada gran caída. Wintermute realiza entonces ventas a precio de mercado en Binance, lo que desencadena liquidaciones en cascada. Que eso fue precisamente lo que tuvimos durante todo este movimiento bajista de aquí. ¿Qué pasó en días anteriores? Que el FOMO que había en estas zonas era increíble, o sea, el FOMO era desmesurado. Y claro, ¿qué pasa? Que la gente pues empieza a meter stop loss en zonas de mínimos, esto se va acumulando y en el momento en el que caemos se llevan todo por delante, generando esas liquidaciones en cascada. Porque esas ventas que entran al mercado rápidamente absorben el order book y hacen que el precio se desplome. Y dice aquí esta persona, 10 de octubre, estrategia flash crash repetida 4 veces en 2025. A las 4, Wintermute recibe 700 millones de dólares de Binance. Aparecen muros de venta al contado en todos los pares. Se liquidaron posiciones largas por valor de 19.000 millones de dólares en 90 minutos. Es una auténtica burrada. Y aquí es cuando viene la jugada. Wintermute recompra con un descuento del 30%, Binance se queda con las comisiones de financiación y Wintermute se queda con el diferencial. Hoy, mismo guión. Binance a Wintermute y posteriormente 1.14.000 millones en Bitcoin se desplomaron. Resultado, otra vez, liquidaciones extremas por valor de 1.160 millones de dólares. Y es que daros cuenta, ¿qué pasó cuando tuvimos todas estas liquidaciones durante el movimiento bajista? Nada, el precio frenó en esta zona. ¿Por qué frenó? Porque están entrando compras. ¿Y quién está metiendo esas compras? Y en el día de hoy, más de lo mismo. Es que, fijaros, o sea, es que mirad dónde está la liquidez. Es que no puede ser más claro. El precio se desploma, se llevan la liquidez y de repente rebota. Se acabó el movimiento bajista. Joder, si liquidan todas estas posiciones y no hay nadie comprando, el precio se desploma. ¿Y qué pasa si se desploma? Que vemos otra cascada más bestia, porque no frenaría aquí. El precio alcanzaría esta otra zona, liquidaría también a los que están aquí y continuaría cayendo. Entonces aquí lo que creo que estamos viendo es una limpieza masiva de longs. Y se me hace, sinceramente, muy raro que veamos un techo de ciclo donde está todo el mundo bajista. Y cuando digo todo el mundo no es absolutamente todo el mundo, ¿vale? Es una exageración, pero estamos viendo, es que simplemente mirad esto, o sea, la sensación del mercado es de miedo extremo. ¿Cómo vamos a tener miedo extremo cuando estamos aquí? Es que estamos prácticamente en zona de máximos casi. Que me digas que el miedo extremo es aquí, pues lo entiendo. Porque aquí es cuando te decían que Bitcoin se iba a 3.000. Pero cuando estuvimos aquí, lo que se decía es que Bitcoin se iba a 100.000. Y no veo ya ahora mismo a nadie decir que Bitcoin se va a 100.000. Lo dijeron un poquito aquí, pero es que la alegría duró muy poco en la casa del pobre. Porque enseguida les metieron esto y se fue todo a tomar por saco. Vale, y después de meteros esta chapa de la leche, ¿cuál es la esperanza alcista en este punto? Porque claramente están atacando un soporte y nosotros somos traders. Vamos a ser unos veletas. Si el precio inicia una tendencia alcista, nos enganchamos a la tendencia. Si el precio inicia una tendencia bajista, nos enganchamos a la tendencia bajista. A mí me da igual a dónde vaya el precio, entre comillas, ¿vale? Porque claramente también me interesa que Bitcoin suba, porque tengo mi parte en holding, pero en este punto del mercado me da la sensación de que todavía hay gente que está comprando y los que compran en estos puntos es gente con mucho capital. La esperanza alcista de Bitcoin, pues mirad, primero tenemos esta estructura que, como ya os vengo diciendo en vídeos anteriores, está a punto caramelo de resolverse. ¿Por qué? Pues porque ya llevamos mucho desarrollo. O sea, fijaros cómo tenemos hasta aquí la fase A. Decíamos que teníamos que ver que el precio lateralizase en este rango para ver la fase B y se ha cumplido al pie de la letra y ya estamos a las puertas de ver que el precio ataque zonas de extremo y que por lo tanto inicie una nueva tendencia. ¿Qué sucede? Que a mí lo que me encantaría ver es una limpieza
extrema. Y es lo que os decía antes, para mí la limpieza extrema es que está hasta aquí, por debajo de este mínimo, por debajo de los 103.700. O sea, fijaros que aquí todavía vemos liquidez, es que lo que se acaban de llevar es la primera zona de 3 que estamos observando, pero voy a hacer un poquito de zoom out y mirad lo que vemos aquí. O sea, esto que acabamos de limpiar es nada si lo comparamos, por ejemplo, con esta zona en los 100.550. Si nosotros vemos una liquidación de este estilo hasta los 100.500 y de repente te reingresa de golpe y consolida este reingreso, tendremos un setup alcista de la leche para medio largo plazo. Ahora bien, si por el contrario rompe y vemos una consolidación y no consigue reingresar, y la clave está en esto, en el reingreso de la estructura, pues ahí sí que empezaríamos a valorar setups bajistas con el objetivo de visitar los 96.000 aproximadamente, porque tenemos aquí una zona marcada, pero es que no es un nivel exacto, es toda esta zona la que consideraríamos ese objetivo. Y ahí sí que os digo que la situación para el largo plazo de Bitcoin se complica y mucho, pero todavía no, porque es que seguimos en esta zona de equilibrio que está desarrollando el precio y queda ese escenario alcista si llegamos a ver una limpieza extrema en zona de mínimos y su posterior reingreso. Me extrañaría mucho, ¿vale? Teniendo en cuenta todo el miedo que hay en el mercado, que el precio inicie un movimiento de este estilo. O sea, una recuperación tan agresiva, zona de resistencia, ruptura y tal, lo veo complicado. Yo creo que la ballena, ¿vale? Vamos a llamarle la ballena, lo que más le puede llegar a interesar es generar un miedo extremo, rompiendo esto y que ya la gente diga, nos vamos a 30.000. Empezó el bear market y que a partir de ahí reingrese. Este escenario es el mejor que nos puede tocar, ¿vale? Aunque lo pasemos un poco mal aquí, porque claramente en el momento de la ruptura tú no sabes qué es lo que va a hacer el precio, es luego cuando tienes que confirmar si esto se da, si consolida y comenzamos a caer, ¿vale? O sea, aquí es cuando decidimos si nos empezamos a poner bajistas para el medio plazo o si por el contrario si vemos ese reingreso. Es que esto es una oportunidad de oro y más teniendo en cuenta ese contexto que os he explicado antes. De momento en el corto plazo intentando romper esta directriz, bueno, no creo que haya mucho que comentar, creo que es más importante la operativa superior. Para operativas de corto plazo ya sabéis que tenéis el grupo de Discord, ¿vale? En la descripción del vídeo ya sabéis que os dejo siempre esta página donde se explica todo lo que hay dentro de la comunidad VIP de Discord. Es una comunidad donde vais a encontrar muchísima información de valor para vuestra operativa, además de que de vez en cuando, como habéis visto, os comparto algunos setups por si os interesa estudiarlos o aplicarlos dentro de vuestra operativa. ¿Cómo podéis acceder? Pues si bajáis un poquito para abajo tenéis aquí un tutorial muy sencillo con 4 pasitos. Y bueno, por otro lado ya sabéis que en los últimos días anuncié que íbamos a también empezar una operativa automática. Hoy aproveché una oportunidad, pero mira, no me quiero extender mucho más y así eso la comento mañana. Pero para aprovechar momentos en los que el mercado está aburrido y está lateralizando, vamos a utilizar Pionex con sus bots de grid para sacar también beneficio de esos momentos donde el mercado no nos da operativas manuales. Y para ayudaros también con esta operativa he creado un canal, creo que se llama de Telegram, donde podréis acceder y bueno, también recibir información de ayuda para vuestra operativa automática. También os dejo en la descripción del vídeo toda la información. Como veis, pues bueno, es todo esto lo que veis por aquí y de la misma forma que lo que veis en el Discord, pues aquí tenemos también otra guía sobre cómo acceder al grupo exclusivo. Son 3 pasos en este caso, muy sencillos también, importante que sigáis todos los pasos y que cumpláis los requisitos. En breves vamos a empezar a lanzar ya información al grupo de Telegram, pero todavía estamos configurando algunas cosas. De hecho, os voy a hacer un pequeño spoiler de algo que estamos desarrollando. Esto es algo exclusivo que va a estar disponible en el grupo de Telegram probablemente. Tengo que todavía mirar un poco cómo se puede llegar a hacer. Pero bueno, estamos desarrollando un indicador para TradingView para que nos ayude a buscar oportunidades en el mercado para nuestra operativa automática. Lo compartiré con todos, compartiré información de alguna forma con bots automáticos y tal, no lo sé todavía, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que si no estamos lanzando todavía información es porque queremos intentar terminar con esto, que nos va a ayudar posteriormente en nuestra operativa. Ya sabéis que para la operativa manual tenemos también herramientas dentro del Discord y para la operativa automática pues la idea también es desarrollar herramientas que nos ayuden con ello. Vale, y dejando todo esto de lado, pues mira, ya hemos revisado un poco lo que son los mapas de liquidaciones, vamos a volver a lo que es la normalidad del análisis. Por cierto, si te ha gustado este formato un poco loco, pues te agradecería que dejases un like también.
Yo creo que de vez en cuando está interesante también comentar este tipo de cosas. Pero bueno, volvemos un poco con el formato habitual. Como veis, tenemos liquidez todavía en zona de mínimos, en los 104.380 y en los 103.400. En lo que es liquidez de corto plazo, ya hemos limpiado la zona que más liquidez tenía. Y sobre todo lo que vemos en zona de mínimos y bueno, más abajo es liquidez de medio plazo. En Bookmap, sinceramente no me fío mucho de este volumen. Fijaros cómo retiran las compras antes de iniciar el movimiento bajista. Luego es cierto que aquí compran algo, pero no todo lo que pusieron. Es muy raro. O sea, esto me da la sensación de que es spoofing, así que no vamos a hacerle nada de caso. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher estamos viendo cómo se empieza a acumular liquidez en zona de shorts, en los 109.425 y podemos decir que hasta los 112.940 tenemos bastantes liquidaciones. En mapas de corto plazo también vemos liquidez en zona de shorts en los 108.015 y luego en torno a los 108.250. Y voy a quitar ya el indicador que estamos desarrollando porque de momento no quiero utilizarlo demasiado, que todavía tenemos que testearlo bien. Pero la verdad es que está cogiendo muy buena pinta. Ethereum, ¿qué vamos a decir? Pues mirad, esta fue la estructura que comentamos en vídeos anteriores, también se completó una distribución y bueno, terminó alcanzando los dos objetivos bajistas que comentábamos en vídeos anteriores. Es que no hay mucho más que agregar, ha seguido la dirección de Bitcoin, alcanzó los 3.755 y los 3.635, pero a partir de ahí pues tampoco hay mucho que comentar, o sea, podría estar frenando un poquito ahora mismo. Fijaros cómo parece que aquí en el corto plazo tenemos una pequeña estructura. Y bueno, bastante debilidad a priori, aunque en estos últimos minutos podríamos decir que ha entrado aquí una compra un poco grande. Atacando zona de resistencia, quizás intenta un poco más de movimiento dentro de la estructura, porque al menos el desarrollo de la fase B se está dando sobre todo sobre la zona inferior de la estructura. Joder, me ha alterado mucho, estoy como muy nervioso después de comentar tantas cosas. Pero bueno, lo dicho, es que poco más que comentar. No me quiero estirar aquí con esto, que además hoy va a ser un vídeo largo. Pero bueno, fijaros cómo lo veníamos comentando durante el fin de semana, que en los 3.610 había muchísima liquidez de longs y bueno, es que se lo han llevado todo y ha frenado. O sea, ¿qué voy a decir? No voy a insistir más. Haced lo que queráis con eso. Como veis, más abajo tenemos incluso más liquidez, sobre todo en estos 3.300. Ya empezamos a ver algo en los 3.350. Bookmap, pues bueno, mucho volumen esparcido, no veo nada interesante. Y aquí en los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos liquidez en ambos lados, quizás un poco más concentrada en los 3.848. Y luego por otro lado en mapas de corto plazo tenemos en torno a los 3.723. En el SP500 vemos cómo se continúa desarrollando la estructura que planteamos en vídeos anteriores, muy bueno porque podemos buscar oportunidades ya en las próximas horas. Recordemos que habíamos proyectado que continuaría desarrollando la fase B hasta, bueno, el día de hoy, martes, ¿no? Sí, bueno, martes digo porque ya estoy en martes, pero hasta el martes más o menos, las últimas horas del lunes en horario español, obviamente. Y bueno, ya estamos un poco a la espera de que ataque alguno de los extremos. En general creo que tenemos varias señales bajistas. Me da la sensación de que estamos viendo bastante presión vendedora, cierta incapacidad del precio por volver a visitar la zona de resistencia de los 6.918, varios test sobre la zona del soporte, incluso dejando aquí un mínimo bastante interesante donde se ha podido acumular liquidez. Bueno, de hecho en estos dos, pero este segundo está muy cerca de la zona del soporte, así que bueno. Marcamos como la zona más destacable para buscar liquidaciones los 6.843 y pendientes durante las próximas horas porque veremos oportunidades en el SP500. De Solana y XRP no voy a decir mucho más aparte de lo que ya he dicho en Ethereum. En Solana veíamos bastante debilidad, por eso el movimiento bajista de hoy ha sido mucho más agresivo, ha sido una auténtica locura. Fijaros, es que ya lo decíamos, solamente con el desarrollo de la estructura, que las ventas que se estaban viendo en la zona media de la estructura eran una bestialidad, en los 187, y es que no fue ni capaz de superar esta zona. O sea, muchas ventas en Solana, contexto bastante bajista el de Solana, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta obviamente que Bitcoin va a tirar del mercado, pero Solana no está dando para nada buenos rendimientos. XRP está un poquito mejor, como veis aquí sí que tuvimos un test sobre la zona de resistencia, pero fijaros cómo consolidamos zona media como resistencia otra vez y a partir de ahí tras la ruptura del soporte pues también cae, pero no tan agresivo como Solana. Y es un poco la diferencia entre XRP y Solana. Así que bueno, no hay mucho más que comentar. El vídeo de hoy va a ser largo de narices, pero creo que merece la pena, teniendo en cuenta todo lo que estamos viendo. Probablemente va a venir mucha gente a meter hate por
decir que estamos en este contexto de miedo extremo y que considero que estamos viendo algunas jugarretas un poco raras en el mercado. Pero bueno, como siempre os digo, yo no soy adivino, nosotros somos analistas, somos traders, entonces iremos viendo qué es lo que hace el precio y nos iremos adaptando para buscar oportunidades en el mercado. Si te gusta lo que has visto, pues te animo a que te suscribas en el canal porque este es el tipo de contenido que hago, y si no te gusta, pues te invito a que te vayas, y si me quieres dejar un dislike, pues déjamelo, que me da absolutamente igual. Así que nada, dicho esto, muchas gracias a todos los que habéis estado hasta aquí. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, pues agradece que dejéis un like, que lo compartáis, que comentéis, y nada, nos vemos como siempre en el análisis de mañana.